enseñanza en el día de hoy se titula ¿Cómo descansar en Dios? La palabra en muchas partes nos enseña que tenemos que descansar en Dios porque Él es nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para descansar en Dios? Bueno, eso es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy, para lo cual los invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, Mateo 11, 28. Mateo capítulo 11, 28 nos dice: venid a mí todo lo que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el verso 29 nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces vemos aquí que la Biblia nos enseña que hay un yugo. ¿Qué significa yugo? Ese yugo pueden ser las necesidades por las que estemos pasando en un momento dado, esas luchas, esas angustias, esas tribulaciones que nos afrontan y que enfrentamos día a día. Pero ese yugo en un momento dado puede ser pesado o puede ser fácil o ligero. Depende de quién nos ayuda o en quién confiamos. El yugo es pesado cuando luchamos con nuestras propias fuerzas para enfrentar esas tribulaciones, esas circunstancias, esas necesidades, esas luchas, esas angustias. Entonces el yugo va a ser muy pesado para nosotros, va a ser pesado. Pero ¿por qué ese yugo es pesado? Porque tenemos básicamente tres obstáculos que hacen que ese yugo sea pesado. ¿Cuáles son esos tres obstáculos? El primer obstáculo es el pecado que siempre nos asedia. El pecado nos aleja de Dios. En Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y destituidos de la gloria de Dios significa que no vemos su mano poderosa actuando a nuestro alrededor. ¿Pero por qué? Porque ese pecado nos aleja. Desde que nosotros nacemos con el pecado. Proverbios 15:29 nos lo confirma. Dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Entonces vemos aquí como la Biblia nos demuestra que nosotros desde que nacemos con pecado o con tendencia a pecar desde nuestra juventud. Todas nuestras buenas obras y aquellas malas obras también están manchadas por el pecado. Ese pecado mancha todas nuestras buenas obras. Así nos lo dice Isaías 64:6, que nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces la palabra nos está enseñando que nosotros nacemos con pecado, y ese pecado nos hace que todas nuestras obras sean injustas, y que todas nuestras buenas obras están manchadas por el pecado. Es decir, que esas buenas obras casi siempre están influenciadas por el egoísmo, para vernos bien ante los demás, para que nos vean bien, nos vean como benefactores, en fin, tantas cosas que impulsan a hacer esas buenas obras. Todas están impulsadas por el amor a Dios, un amor que no espera nada a cambio. Pero también vemos que además de que el pecado hace pesado nuestro yugo, también hay otra cosa que hace pesado nuestro yugo: la misma ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios nos demuestra que todos somos pecadores. Cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios y vemos que nos habla del hurto, que todo el que roba está destituido del reino de los cielos, el que habla mal de otro, el que calumnie, en fin, vemos los 10 mandamientos, y cuando empezamos a ver los 10 mandamientos nos identificamos y vemos que no infringimos varios de ellos, no uno solo, sino podemos infringir varios de ellos. Entonces la ley de Dios nos demuestra que todos somos pecadores, y que ahí comienza nuestra lucha espiritual, cuando empezamos a conocer lo que Dios quiere de nosotros. Entonces el pecado, la ley de Dios, me revela el pecado que vive en mí. Pero sabemos que la ley es santa. No podemos decir que la ley es mala porque a través de la ley conozco el pecado. No, la ley es santa, sino que la ley revela el pecado que está dentro de mí. Pero hay algo importante de la ley, que revela el pecado, pero no nos ayuda a obedecer la ley de Dios. Simplemente te dice o nos dice qué cosas están mal ante los ojos de Dios, pero no nos ayuda para nada. Y así dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 7. Mírenme lo que nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el libro de Romanos capítulo 7, verso 7. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces vemos que la ley nos identifica como pecadores, nos muestra nuestro pecado. Casi siempre cuando nosotros empezamos a estudiar la ley de Dios, vemos que hemos infringido varios de los preceptos que Dios establece. Pero la ley no nos dice cómo podemos salir de esa situación pecaminosa, cómo dejar de pecar, cómo dejar de infringir la ley de Dios.
La ley de Dios, además de demostrar nuestro estado pecaminoso, y además que la ley es santa, nos muestra nuestra debilidad para obedecerla con nuestras propias fuerzas. Con nuestras fuerzas nosotros no podemos obedecer la ley de Dios. Es muy pesado para nosotros, así nos lo confirma Romanos 7:23, dice el apóstol Pablo. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, después de ver la ley de Dios, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina diciendo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces vemos aquí cómo la ley nos revela nuestra condición pecaminosa, pero nos demuestra nuestra debilidad o nuestra insuficiencia para cumplir la ley de Dios. ¿Para qué tenemos que nosotros que hacer para cumplir la ley de Dios? Pues eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ya vimos dos elementos que hacen que ese yugo sea pesado. El primero ya lo vimos, que es el pecado. El segundo, la ley de Dios nos muestra que somos pecadores, pero no nos muestra la forma cómo salir de esa situación pecaminosa o cómo obedecerla con nuestras propias fuerzas, que es imposible de obedecerla. Pero también hay otro factor que hace que el yugo que nosotros cargamos sea muy pesado, que son las leyes religiosas impuestos por los líderes religiosos, los líderes que están en las religiones. Algunas son mandatos de hombres, o sea que no tienen nada que ver con lo que la ley de Dios establece o con lo que Dios quiere de nosotros. Por eso en Colosenses capítulo 2, verso 8 nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, las leyes religiosas o lo que imponen algunos líderes religiosos muchas veces son simples mandatos de hombres, o sea que se salen o se escapan o van más allá de lo que Dios quiere respecto a nosotros. Pero otras sí son buenas, una de las leyes o de las ordenanzas que mandan algunos líderes religiosos, pero no ayudan a combatir los malos deseos. En Colosenses 2:23 dice el apóstol Pablo, tales cosas, o sea, esas prohibiciones como no pecar, no mirar. Algunas personas dicen, no, yo no voy a mirar a aquella mujer o a aquel hombre porque me causa sensación de pecar. Eso es bueno que no lo haga, pero no tiene ninguna fuerza contra los apetitos de la carne. Mira lo que te dice o nos dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 23. Tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces la misma Biblia nos está enseñando que eso no tiene ninguna voluntad o ninguna fuerza contra los apetitos de la carne. Entonces vemos que son tres elementos fundamentales que hacen que el yugo, las circunstancias por las que estamos pasando, sean pesadas. Una es el pecado, otra la ley de Dios y tercero, las leyes que imponen los líderes religiosos, que muchas veces van más allá de lo que Dios quiere de nosotros, o otras veces son buenas, pero no nos dan la fortaleza para poder salir de ese estado pecaminoso que estamos nosotros. Ahora, ¿cuándo ese yugo se vuelve liviano? Que es lo que estamos buscando nosotros, que el yugo sea liviano, porque es una promesa de Cristo, ¿verdad? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, ¿cuándo el yugo que Cristo nos impone es fácil? Cuando vemos la gloria de Dios en todo lo que nos sucede. Todas las circunstancias que Dios permite en nuestra vida tienen un propósito, y el propósito es que cambiemos nosotros. Todas las circunstancias que Dios permite, sean buenas, sean malas, son regulares. Empecemos a ver la mano de Dios en todas las cosas que nos ocurren. Y cuando nosotros empezamos a amar a Dios y a obedecerlo y a saber que todo lo que nos ocurre viene de la mano de Dios, viene una obediencia consecuente, no una obediencia dócil o que nosotros simplemente obedecemos porque queremos obedecerlo con nuestras propias fuerzas, sino es consecuente al amor que Dios nos manifiesta, ese cuidado que Cristo tiene con nosotros siendo nuestro gran pastor. Gracias a lo que Cristo hizo por mí, o sea, su muerte en la cruz del Calvario, ahora esa fuerza que tenía el pecado pierde valor con nosotros. Ya lo que antes valorábamos, ya no lo valoramos todo por amor a Cristo.
Así dice Filipenses capítulo 3, verso 7, dice, por cuanto las cosas que eran para mí ganancia, ¿cuáles eran las cosas que eran para nosotros ganancia? Lo que era agradable, lo que era bueno, el pecar, ¿verdad? Muchas personas se deleitaban en el pecado, pero cuando ya reconocemos que Cristo murió por nosotros, esas cosas que eran buenas para nosotros, que eran ganancia para nosotros, las estimamos como pérdida por amor de Cristo. Valoramos más el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros que esa ansia o deseo por pecar o controvertir o contravenir la ley de Dios. La carga se vuelve liviana cuando se lleva por amor por aquel que nos salvó. Siempre será fácil y ligera la carga. Por eso el apóstol Pablo terminó diciendo, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta frase se utiliza mucho de cajón para decir que podemos soportar todas las circunstancias, pero algunos lo utilizan mal, que es como para decir que podemos conseguir todo lo que queramos. Si usted quiere conseguir un carro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si quiero conseguir esa casa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, aquí el apóstol Pablo está enseñando es que no importa la circunstancia por la que estemos pasando, podemos salir adelante con la mirada puesta en Cristo, porque Él nos fortalece. Y todas las circunstancias, por muy penosas que sean en nuestra vida, siempre son para nuestro bien, y además que Él nos da la fortaleza, su poder nos ayuda para salir adelante de esas circunstancias. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo estar pasando una necesidad más grande, puedo estar en la angustia más grande, podemos salir adelante por la fuerza y el amor que Cristo profesa hacia nosotros, el cual nos ayuda para salir adelante. O sea, por eso que nuestra carga se hace liviana. ¿Cuál es nuestra carga? La circunstancia por la que estamos pasando. Esa circunstancia que ahora parece que el mundo se nos hunde, todo lo tenemos perdido. Vemos que Dios ha permitido las circunstancias con algún motivo. Simplemente no le preguntemos a Dios por qué, sino sigamos adelante. Y mañana más tarde vamos a encontrar la respuesta por qué Dios permite circunstancias en nuestra vida que a veces son calamitosas y que nadie quiere recibir. Pero la única forma de que nosotros tengamos paciencia y que podamos ver el poder de Dios es que aprendamos a aceptar su voluntad de nuestra vida, para que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos fortalece para salir de esa circunstancia por la que estemos pasando, que muchas veces puede ser calamitosa o puede ser una ofensa muy grande que hayamos recibido. Dios la permitió en nuestra vida, pero siempre con un fin. Todo lo que Dios permite en nuestra vida, todo lo que le sucede a los que conforme a sus propósitos son llamados, es para nuestro bien. Dios no va a permitir que suceda algo en nuestra vida que sea para nuestro mal. Siempre al final todo es para nuestro bien. Ahora, ¿cómo descansar en Dios en esas circunstancias por las que estemos pasando? Primero, tenemos que reconocer que somos pecadores. Hay muchas personas que se justifican a sí mismas. Es que yo no peco como fulano o como perencejo. Y se comparan con otras personas. Y tratan de justificarse con sus obras. Esta es una actitud incorrecta. Porque todas nuestras obras, ya sean buenas o sean malas, están sucias por el pecado. Están manchadas por el pecado. Así nos lo dice Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestra justicia son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. O sea, no hay ninguna obra buena que nosotros hagamos realmente. Siempre son impulsadas por el deseo egoísta o de quedar bien ante las demás personas. O sea, nos impulsa la vanidad. Muchas veces las buenas obras que hagamos. Todas nuestras buenas obras están manchadas con el pecado. Luego, entonces, nuestras buenas obras no nos van a justificar ante Dios. Porque somos pecadores. Y somos pecadores desde antes de nacer, ya éramos pecadores. Así nos lo dice el Salmo 51, verso 5, que dijo David, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, desde que nosotros estamos concebidos, ese embrión ya es pecador. Y por eso estamos apartados de la presencia de Dios. Así nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos del reino de los cielos, de la gloria de Dios. Entonces, la única obra que nos justifica a nosotros fue la que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Solo Cristo nos salva por medio de su muerte. Su sacrificio en la cruz del Calvario es lo único que nos limpia de nuestra vana manera de vivir. Es la que nos elimina, o por así decirlo, el pecado de nosotros. 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente, y es bueno que se grabe en este versículo, 1 Corintios 15:3, lo subraye en su Biblia, porque podríamos decir que es el centro del Evangelio.
1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, Cristo murió por nuestros pecados. Y si el Cristo murió por nuestros pecados, estamos nosotros seguros de que ese pecado ya ha sido borrado de todos nosotros. Pero ¿por cuál pecado murió Cristo? ¿Por los presentes, los pasados, los futuros? Él murió por todos, tanto los pasados, los presentes, como los futuros que podamos hacer. Entonces Cristo nos salva por medio de su muerte. Y en 1 Timoteo 1:15, el apóstol Pablo, mira, ya siendo apóstol, mira lo que dijo el apóstol Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo no vino a condenar, porque ya nosotros estamos condenados. Sin Cristo estamos condenados. Entonces Cristo vino a salvarnos, a dar su vida por todos nosotros. ¿Y por quién murió Cristo? ¿Solamente por los que creen en Él? No, Cristo murió por todas las personas, por todo el mundo. Así nos dice 1 Juan, capítulo 2, verso 2. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él murió por todos los pecados de todo el mundo. Ahora, ¿todo el mundo va a ser salvo por eso? No, solamente van a ser salvos aquellos que acepten a Cristo como su Salvador. Esos son los que van a estar justificados. Solo Dios justifica a los que ejercen su fe en Cristo Jesús. O sea, Cristo murió por todos los pecadores, pero los que van a ser salvos son los que ejercen fe en esa muerte salvífica de Cristo en la cruz del Calvario. Son los que ejercen fe en Cristo Jesús. Así nos lo dice Romanos 5:1. Dice que somos justificados, o sea, nos quita el pecado, nos limpia el pecado. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que lo que nos justifica a nosotros es nuestra fe en Cristo. ¿Y de dónde surge la fe? La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. De ahí es donde nace la fe, a través de escuchar la palabra de Dios. Entonces, sabemos que Cristo nos ofrece el perdón de pecado por su muerte, y su muerte fue para toda la humanidad, y nos lo confirma Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, todo aquel que en Él crea. Cristo murió por todo el mundo, pero para todo aquel que en Él crea que murió por Él, para Él es la salvación. Esto nos demuestra que necesitamos un Salvador. Si somos pecadores y reconocemos que somos pecadores y que nuestras buenas obras no nos justifican, entonces vemos que necesitamos un pecador. Y el único que puede ser nuestro Salvador es Cristo Jesús. No hay otro Salvador, solamente Cristo Jesús, mediante ejerciendo fe en acción redentora a través de su muerte y su resurrección. A través de su muerte nos libra del pecado, y a través de su resurrección nos declara inocente. Nos declara inocente. El creyente está salvo en Cristo Jesús, permaneciendo en Él y esperando con paciencia. Con paciencia esperamos el cumplimiento de sus promesas, porque las promesas de Dios siempre son un sí o sí en Cristo Jesús. Miremos lo que nos dice Juan 3:16, precisamente con la que nosotros estamos seguros de nuestra salvación a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que es importante que sigue diciendo aquí. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree, o sea, que no ejerce fe en Cristo, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante las tribulaciones, ante las adversidades, ante las circunstancias que se nos van a presentar? Pues tenemos que esperar siempre en Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Recuérdense que en este mundo vamos a tener tribulaciones. El mundo no es un camino de rosas para los cristianos, al contrario, el camino para los cristianos es más camino de espinas que para los pecadores, porque para los pecadores ellos se deleitan en su pecado y disfrutan su pecado, pero el cristiano empieza a luchar contra su propia naturaleza pecaminosa y va a tener las mismas circunstancias adversas que el pecador, que la persona que no cree en Cristo. Va a sufrir pérdida en un momento dado, va a sufrir la muerte, va a sufrir enfermedades, va a sufrir todas las circunstancias calamitosas que puede recibir un pecador. Pero además de esas circunstancias, va a recibir la lucha interna contra el pecado, que esa no la tienen los pecadores. Entonces, vamos a sufrir. Quien prometió un camino de rosa en el camino cristiano, está errado. El camino para el cristiano es un camino de espinas.
Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las adversidades? No hacer la actitud que tuvo Adán. Adán enseguida lo que hizo fue culpar a Eva, culpar a la serpiente, inclusive culpó hasta a Dios. Nosotros no podemos buscar culpables de las circunstancias que nos pasen. Acuérdense que todas las circunstancias que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. Entonces no es para buscar culpables, es para ver qué tenemos que cambiar en nuestra vida. ¿Qué quiere Dios a través de esas circunstancias por las que estamos pasando que tengamos que cambiar? Tenemos que descansar en Dios. ¿Y qué significa descansar en Dios? Reconocer nuestra debilidad, que sin Cristo nada podemos hacer. Darle gracias a Dios, así como hizo Job, que muy a pesar de las circunstancias calamitosas por las que estaba pasando Job, que nadie afortunadamente ha pasado esas circunstancias por las que pasó Job, que perdió su familia, perdió su fortuna, perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía, perdió hasta su salud, y sin embargo nunca denigró de Dios. Entonces, y ni buscó culpables en la situación por la que estaba pasando. Él simplemente dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y volveré allá. Y con todo siempre glorificó a Dios. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No importa la circunstancia por la que estemos pasando, siempre glorificar, darle gracias a Dios por lo que estemos pasando. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante las circunstancias adversas, ante los problemas por los que estamos pasando? Entender lo que es una situación de gozo. ¿Por qué de gozo? Porque es Dios tratando con nosotros. Y si Dios está tratando con nosotros, déle gloria a Dios. Dios está tratando. Dios nos quiere quitar algún Dios, entre comillas, o Dios con D minúscula, que tenemos en nuestra vida. Dios nos los quiere quitar, porque la adoración, la alabanza, el amor exclusivo lo quiere solamente para Él. Entonces, la circunstancia que Dios permite en nuestra vida, por muy fea, por muy catastrófica que sea, tenemos que vivirla en gozo, en deleite, dándole siempre gracias a Dios, no importando las circunstancias. Por eso en la Biblia vemos que muchas partes de la palabra nos enseña que debemos dar gracias a Dios en todo y por todo. Pero estamos acostumbrados a darle gracias a Dios por las cosas buenas. Porque me dieron un trabajo, gloria a Dios. Porque me gané cualquier cosa, me salió lo que yo quería, gloria a Dios. Compré el carro que quería, gloria a Dios. Pero cuando vienen circunstancias calamitosas, ¿damos gracias a Dios? Tenemos que empezar a reevaluar eso, darle gracias a Dios, no importando las circunstancias. Filipenses 4:4 nos lo dice, nos lo confirma, dice, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. O sea, regocijaos, alégrese siempre en el Señor, siempre, no importando las circunstancias por las que esté pasando. Acuérdense que es Dios tratando con nosotros. Y si Dios es tratando con nosotros, démosle gracias porque está trabajando en nosotros, como el buen pastor que cuida de sus ovejas. Y si es de momento dado de regañar o reprender una oveja o castigar una oveja porque se está saliendo de su redil, Dios lo permite, pero siempre es para nuestro bien. Nunca Él hará algo que sea para nuestro mal. Y nuestra respuesta ante las circunstancias, además de ser gozosa en deleite, debe ser con paciencia, fortaleza, porque esa fortaleza es el fruto de la adversidad. Vean, nosotros no podemos tener paciencia cuando todo nos va bien, no podemos aprender a tener paciencia. La paciencia surge en la adversidad, en las circunstancias por las que estamos pasando, que muchas veces son contrarias a nuestra voluntad. La paciencia es fruto de la adversidad, de las pruebas, de las tentaciones que podamos pasar, y tenemos que afrontarlas siempre con estoísmo. Santiago 1:2 nos lo confirma, nos dice en Santiago capítulo 1 verso 2, dice, hermanos míos, tener por sumo gozo, miren lo que dice el Señor a través del apóstol Santiago, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Lo que produce la prueba en nuestra vida, en nuestra fe, produce paciencia. Entonces, la única forma que nosotros podemos tener paciencia es a través de la prueba de nuestra fe. Entonces, ante las adversidades tenemos que descansar en Dios, estar libre de los afanes, de las preocupaciones, de la impaciencia. Eso significa descansar en Dios. Cuando la Biblia nos dice que descansemos en Dios, no es que Dios nos va a quitar las adversidades o nos va a quitar la tribulación, no, que aprendamos a descansar en Dios es que sabemos que Dios tiene el control de ella y que todo es para nuestro bien. Entonces descansemos en eso, descansamos de los afanes que queremos que las cosas sucedan como nosotros querramos. No, las cosas no van a suceder como nosotros querramos, sino siempre bajo la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro, siempre en el tiempo de Dios. Por eso Filipenses capítulo 4 verso 2, el Señor nos recomienda, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces tenemos que descansar en el Señor, porque sabemos que todas esas tribulaciones, esas pruebas por las que estamos pasando, Dios las permite. Las pruebas vienen de parte de Dios.
Pero las tentaciones no vienen de Dios, vienen de nuestra propia concupiscencia. Nadie puede decir, es que Dios, perdóname porque pequé, porque la prueba tú me la pusiste y yo caí. No, Dios no va a mandarnos nunca una tentación. Nos va a poner pruebas, sí, pero las tentaciones nacen de nuestra propia concupiscencia y es el origen del pecado. Las pruebas Dios las permite para probar, como su nombre lo indica, probar nuestra fe. Pero las tentaciones nacen de nosotros mismos, de nuestra vana manera de vivir. Por eso en Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, o sea, que lucha contra su concupiscencia con el poder del Espíritu Santo. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios nos ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Descansemos en Dios. ¿Y qué significa descansar en Dios? Que Dios es nuestro amparo y fortaleza y es nuestro pronto auxilio. Que todo lo que Dios permite en nuestra vida, Él no nos va a dar una prueba más allá de nuestra propia fuerza. Entonces Él siempre va a estar con nosotros ayudándonos para salir adelante. Por eso el Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Cristo nos hace descansar. Pero acuérdense que el oír y el escuchar la palabra de Dios no es suficiente. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Si solamente somos oidores y no obedecemos, nos engañamos a nosotros mismos, porque tenemos que ser oidores, pero también tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, para que esa palabra pueda surtir efecto en nuestra vida. En otras palabras, que oigamos, pero que oigamos la palabra de Dios y que la pongamos por obra. De nada sirve oír la palabra de Dios y no ponerla de obra, porque el oír no es suficiente. Si no obedecemos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, tenemos que descansar en Dios, saber que todo lo que Dios permite en nuestra vida siempre es para nuestro bien, y el mejor bien que Dios quiere para nosotros no es las riquezas, la salud. Claro que Dios puede darnos la riqueza, puede darnos la salud si está en su propósito. Lo que Dios quiere es la salvación de nuestra alma y que vivamos tranquilos y sosegadamente en este mundo, no importando las circunstancias por las que estemos pasando. Aprendamos a descansar en Dios, es saber que Dios tiene el control de nuestra vida, es ver la mano de Dios en todas las circunstancias que afrontamos y que eso signifique descansar en Dios. Bueno, esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la pongan por obra y lo más importante, que nunca dejen de leer su palabra y ponerla por obra, porque nada sirve, vuelvo y repito, escuchar la palabra de Dios y no ponerla por obra. Nos engañamos a nosotros mismos. Entonces los invito a que siempre pongan por obra la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por este mensaje y a ustedes por habernos escuchado.